El tema de hoy entonces lo he titulado La humillación, la base del amor cristiano. ¿Sí? La humillación, la base del amor cristiano. ¿Ustedes entienden esto, esta frase, esta palabra? El amor, todos nos gusta ser amados, ¿cierto? Y tenemos un concepto acerca del amor, pero a veces la palabra humillación como que no va con nosotros, ¿sí? Y hoy por hoy, los problemas que hay en nuestra sociedad y los problemas que hay en muchas parejas o matrimonios es porque no entendemos este tipo de amor. Antes de profundizar, de bogar mar adentro en lo que vamos a estar hablando en el día de hoy, yo lo quiero invitar que usted incline su rostro y me acompañe a hacer una oración para entregar este tema de hoy. Mi buen Dios, yo te doy gracias, Padre, por este día que tú nos permites de poder venir a la iglesia, de podernos reunir, de poder recibir tu palabra, Señor. Yo te doy gracias, mi buen Dios, porque yo sé que tú has preparado una palabra, Señor, para nuestras vidas. Y yo te quiero pedir que tú permitas que esa palabra entre hasta lo más profundo de nuestro ser, nos cambie, nos transforme, nos renueve y nos lleve a ser unas personas nuevas. Ayúdanos no solamente a ser oidores, sino a ser hacedores de tu palabra. Quédate con nosotros. Espíritu Santo de Dios, danos la sabiduría, el entendimiento y usa mi vida para hablar palabras de verdad. Te alabamos y te bendecimos en el nombre de Cristo Jesús. Amén. Amén. Bueno, entonces, hablando acerca de esto, de la palabra del amor, ¿cierto? ¿Cómo nosotros los cristianos debemos amar? ¿Sí? ¿Cómo debemos nosotros amar? Porque muchas veces amor lo hemos asociado con, a veces, alcahuetear, ¿cierto? O amor es decir todo que sí. Y la verdad es también erróneo. Pero yo los quiero invitar para que usted se ubique en la palabra de Dios en Juan 13. En Juan 13 nosotros vamos a encontrar, váyase a la palabra de Dios en Juan 13, y en Juan 13 vamos a encontrar al primeros versículos, vamos a encontrar unos versículos muy famosos en la cristiandad. Yo creo que todos hemos escuchado hablar acerca del lavatorio de los pies, ¿cierto? Lo recordamos mucho en Semana Santa o en la Semana de Pasión, el jueves que se celebra el lavatorio de los pies, ¿cierto? En el lavatorio de los pies va asociado también o junto viene lo que es la última cena, ¿cierto? Entonces todos estamos familiarizados con esto, pero yo quiero que entonces extraigamos esta verdad maravillosa acerca de que la humillación es la base del amor cristiano, porque Cristo Jesús nos ha dado ejemplo. Cristo Jesús nos lo ha enseñado, ¿sí? Entonces, cuando nosotros vemos el versículo de Juan capítulo 13, como para ubicarnos un poco en el libro de Juan, en el capítulo 13, Juan 13:1, literalmente haya finalizado completamente las correrías del Señor Jesucristo. Su ministerio, por decirlo público, él ya lo finalizaba dos capítulos antes, pero el ministerio de estar yendo de un lugar a otro ya ha terminado. Aquí el Señor, a partir de este capítulo, el tema va a ser el centrarse en los suyos, en velar por los suyos, instruir a los suyos. El tema es de el amor de Dios por los suyos, ¿sí? Entonces, a partir de ahora, desde este capítulo 13 hasta el capítulo 17, imagínense, ¿cuántos capítulos hay ahí? 13, 14, 15, 16, ¿cómo? 17, 5 capítulos, pensé que me dije, uy, me fueron los dedos, 5 capítulos, imagínense, son las últimas horas del ministerio terrenal del Señor Jesús, y Juan Apóstol está utilizando 5 de sus capítulos para hablarnos a nosotros lo que acontece allí en el aposento alto. Algo maravilloso. Tenemos que, en paralelo estamos nosotros como iglesia estudiando el Evangelio de Juan. Cuando lleguemos a estos capítulos van a ser maravillosos porque vamos a profundizar esa estancia del Señor en el aposento alto, ¿sí? Que se
va a tomar 5 capítulos donde él va a dar las últimas instrucciones, las últimas enseñanzas, donde les va a decir todo lo que ya no va a poder decirles más a sus discípulos ahí, presencialmente. Entonces, estas son las últimas horas del ministerio terrenal del Señor Jesús, ya no con gente, sino ¿con quién? Con los suyos, con los suyos. Aquellos que habían escuchado el testimonio de Él y que habían visto las maravillas que Él había hecho y que no solamente que los habían escuchado y lo habían visto, sino que habían creído y se habían aferrado a aquella luz que vino a este mundo. Entonces, cuando nosotros leemos este versículo 1, leamos el versículo 1, dice: antes de la fiesta de la Pascua, sabiendo Jesús que su hora había llegado para que pasase de este mundo al Padre, como había amado a los suyos que estaban en el mundo, los amó hasta el fin. Entonces, en este versículo del capítulo 13 lo podemos tomar como la base introductoria a toda aquella reunión que va a acontecer en el aposento alto, donde Jesús se reunió en torno a ¿qué? A la cena pascual. Ellos están allí es porque van a celebrar la Pascua, ¿cierto? Van a celebrar la Pascua, ¿sí? Entonces, ya vamos a hablar de esa fiesta. Vamos a hablar de la fiesta para dar un recorderis de lo que es la fiesta. Pero algo que también nos va a llamar a nosotros la atención, y más los que están viendo conmigo el Evangelio de Juan, ¿sí? Es, mire que aquí Jesús dice, después de la coma, dice, sabiendo Jesús que la hora había llegado, ¿sí? O sea, Jesús ya sabía que era la hora, era el momento de entregar. Recuerde que a Jesús no le quitan su vida, Él la entrega por nosotros. Lo está diciendo desde Juan 10, nos lo viene repitiendo. Y les dice a sus discípulos que tienen temor de volver a Jerusalén. Y Él les dice, el día tiene 12 horas, ni más ni menos, todo ya está estipulado de cuánto yo voy a estar. Y todavía no es el momento. Y por eso cuando a Jesús lo querían apedrear, lo podemos ver en los evangelios, Él no muestra susto, porque Él sabe que no es el momento. Que no es el momento, pero aquí ya nos está diciendo eso. Entonces, vamos a mirar, antes de las fiestas de las Pascuas, los judíos estaban celebrando las fiestas de las Pascuas y Jesús se ha reunido con los suyos a celebrar ¿qué? A celebrar la Pascua. ¿Y qué era la Pascua si nosotros recordamos qué es la Pascua? Sí, la Pascua era una celebración, era un evento histórico para el pueblo de Israel, para el pueblo de Dios. Era porque la Pascua para ellos, a ver, ¿qué se celebraba en la Pascua? ¿Qué se conmemoraba en la Pascua? La salida del pueblo de Dios, ¿de dónde? De Egipto, de la esclavitud, de allí, ¿cierto? Entonces ellos, allí en Egipto, ellos celebran la primera Pascua antes de salir y el Señor les da una instrucción. ¿Cómo van a celebrar la primera Pascua? Matarán un cordero, perfecto, sin mancha. ¿Qué va a pasar con esa sangre? Va a ser untada en los dinteles de sus casas, para que el ángel de muerte, dice la palabra de Dios, no pase sobre ustedes. Porque viene el ángel de muerte y va a acabar con todos los primogénitos de Egipto. Pero allí donde haya la sangre del cordero, serán ¿qué? Propiedad mía. Prácticamente, lo que el Señor está diciendo. Entonces, lo que nosotros vemos en la fiesta de la Pascua, o lo que ellos veían en la feria de la Pascua, en la fiesta de la Pascua, pero que ya nosotros por tener el canon completo lo vemos más claramente, es una sombra o un tipo de la obra del Señor en la cruz. Eso que ellos estaban celebrando, que esa sangre los libró a ellos de la muerte y los sacó de la esclavitud, es exactamente lo que es una sombra o es un tipo de lo que Cristo Jesús, el Cordero perfecto, inmolado, con su sangre derramada sobre nosotros, nos libra de la muerte eterna y nos da vida eterna a nosotros. Maravilloso, ¿no? Entonces, el ángel de la muerte, al ver eso, no pasaba y no los tocaba. Entonces, pasaba por encima de aquellas casas. Jesús, si usted ha leído los evangelios, y especialmente el de Juan, hemos visto que él ha celebrado varias Pascuas, ¿cierto? Ya ha celebrado varias Pascuas. Y de seguro cada vez que celebraba esta Pascua, a su mente venía aquel día que él ya sabía, porque él sí sabía cuál es el tiempo,
Nos dice el versículo 1, Jesús sabiendo que es la hora, él sabía, en una Pascua, faltan 3 Pascuas, 2 Pascuas, una Pascua, llegó el momento. Entonces, cada vez que Jesús celebraba la Pascua, muy posiblemente venía a su mente aquel día en el que el verdadero Cordero de Dios derramaría su sangre por el pueblo. Ahora, allí entonces en el aposento alto, en aquella casa en Jerusalén, en aquella fiesta que estaban ellos celebrando, que era la Pascua, el Señor estaba a horas de cumplir aquello que simbolizaba esta fiesta para el pueblo judío. Versículo 1 dice entonces, sabiendo Jesús que su hora había llegado para que pasase de este mundo al Padre, entonces nos da a nosotros que él era plenamente consciente de lo que venía. Él era consciente, por eso cuando él sale de aquí del aposento alto y se va al Getsemaní, ¿cierto? Él trae a sus discípulos a que le ayuden a velar y él está orando al Padre amargamente, tiene sudor con gotas de sangre, porque él sabía lo que venía. Entonces, todo este cúmulo de verdades pasaban por la mente del Señor. Y es seguro, en esta cena muy especial para él, que él quería amar a los suyos hasta el fin, muy posiblemente Jesús estaba, así como lo vamos a ver más claramente en la oración del huerto, o sea, estaba un poco distinto, lo podrían notar un poco más calmado, por decirlo así, porque era una celebración distinta a las de los otros años. Entonces, a pesar de todo lo que iba a acontecer, a pesar de lo que iba a suceder, el que necesitaría consuelo, ¿quién era? Jesús. Pero él decide darle consuelo, ¿a quién? A los suyos. Porque si nos examinamos esos capítulos que van a venir ahí, él empieza a darles consuelos a ellos. Yo me voy a ir, pero tranquilos, yo les voy a mandar el Espíritu Santo. Sí, entonces mire todo, el Señor Jesús cómo consoló y mostró amor por los suyos. Entonces el Señor estaba interesado en ellos, en los suyos, en lo que lo habían reconocido como Señor y le obedecían. Y dice la palabra de Dios, como había amado a los suyos que estaban en el mundo, los amó hasta el fin. Él en todo su recorrido, su vida pública, los había amado. Y dice, y este no era el momento para dejarlos de amar. Ahí más amor les mostró, porque en vez de él recibir, ¿él qué? Él siguió dando. Entonces este pasaje enfatiza más que en un amor cualquiera, nos habla que es un amor constante, un amor que nunca cambió. Aquellos que amó, los amó hasta el fin. Un amor que se desborda completamente. Ese es el amor que Jesús tiene por los suyos. Entonces, Jesús no solamente lo dejó en palabras, Jesús lo hizo en obras, lo ejemplificó muy claramente lo que era el amor por los suyos. Y la mayor forma de ejemplo que nos puede mostrar a nosotros el Señor en la forma de amarnos es lo que Él hace en la cruz por cada uno de nosotros. Ahora entonces, entremos un poco en contexto con los versículos que vamos a ver a continuación. Vamos a mirar cómo la humillación es la base del amor cristiano. Entrando en contexto en esto que pasó, o que este ejemplo que va a mostrar el amor de Jesús por los suyos, tenemos que entender que si usted se va a Lucas 22, 24, ¿Lucas qué? 22, 24. No, están despiertos. Lucas 22, 24. Estamos en acuérdense que son
tenemos los evangelios sinópticos, Mateo, Marcos, Lucas, pero Juan también narra algunas cosas. En esto que estamos leyendo, en Lucas, es como el paralelo en el evangelio, la referencia, ¿cierto? ¿Qué dice el versículo 24? Hubo también entre ellos una disputa sobre quién de ellos sería el mayor. Entre ellos había una disputa de quién sería el mayor. Entonces, esto es lo que va a desencadenar la obra que Jesús va a hacer aquí. Entonces, en medio de la cena pascual, vamos a entender este contexto de lo que aconteció y dio paso a este ejemplo que Jesús hace de amor con los suyos. Y es que en medio de la cena pascual los discípulos se enfrascaron en una confrontación que no era nueva, ¿sí? Había entre ellos una disputa sobre quién de ellos sería mayor, dice la palabra. Pero este era un tema que ya venía repetitivo. Si usted se va a Lucas 9:46, Lucas 9:46, ¿qué dice ahí? Entonces entraron en discusión sobre quién de ellos sería el mayor. Entonces era un tema repetitivo entre ellos. Y si usted va un poco más, no lo vamos a leer, pero yo creo que vamos a recordar. ¿Se acuerda cuando la madre de Jacobo y Juan le hace una petición a Jesús? ¿Qué petición le hace esta mujer a Jesús? Que uno se siente a aquel lado y el otro a la izquierda. Y el Señor dijo, no es tarea mía. Entonces aquí, en medio de la cena pascual, en la final del ministerio terrenal del Señor Jesús, ese seguía siendo el debate. Imagínense, el Señor a punto de enfrentar la cruz, pero ellos estaban en cosas muy terrenales, ¿cierto? ¿Quién de nosotros es el mejor, más importante, ¿cierto? ¿Quién de nosotros es el que entonces va a reemplazar al Señor cuando se vaya? ¿Sí? Esas de pronto eran las peleas de ellos. Pero vamos a ver a partir del versículo 3. Entonces, tenemos que tener ese ahí, Lucas 13, 3:5. Juan 13, 3:5. Vamos a seguir con los versículos. Entonces, dice la palabra de Dios. Juan 13, 13, 3:5. Dice entonces la palabra, sabiendo Jesús que el Padre le había dado todas las cosas en las manos y que había salido de Dios y a Dios iba, se levantó de la cena y se quitó, demos un brinquito, y se levantó, y se quitó su manto y tomando una toalla se la ciñó. Luego puso agua en el lebrillo y comenzó a lavar los pies de los discípulos y enjuagarlos con la toalla con que estaba ceñido. ¿Sí? Entonces, este pasaje lo conocemos nosotros, dije ahorita, tanto que hay veces podemos nosotros perdernos la enseñanza que Él trae. Y nos deja, y que nos tiene que dejar a nosotros como cristianos, a nosotros que somos de Cristo, a los suyos, los que el Señor ama de manera absoluta. A veces como, sí, el lavatorio de los pies, ya, yo me sé qué pasó en el lavatorio de los pies. Y eso es lo que muchas veces pasa, que por saber la historia usted a veces como que no entra en el detalle, ¿sí? Sí, le lavaron los pies, el Señor hizo esto y lo otro. Entonces, tenemos que entender el contexto, que ya algunos la conocen, pero el contexto de lo que estaba pasando era, para poder entenderlo, por qué se hacía el lavatorio de los pies, era que las calles de aquella época eran calles ¿qué? Empolvadas. Eran calles que no eran pavimentadas. Y que ellos caminaban ¿con qué? Con chanclas, ¿cierto? Entonces, si llovía, ¿cómo llegaban las personas cuando entraban a una casa? Entonces, si usted aquí, hay que entender el contexto. Entendamos el contexto aquí como en nosotros. Si su casa tiene un carpet o tiene un tapete claro y usted llega a la casa, ¿qué es lo primero que le dicen a uno? Quítese por favor los zapatos. Sí. Ellos no le van a lavar a usted los pies, pero es como el contexto, ¿cierto? Entonces, ¿qué era lo que en aquella época hacía? Cuando llegaba una persona a una casa,
tenían siervos. Y al usted llegar a esa casa, los siervos lo primero que hacían era lavarle a usted los pies para que pudiera entrar y pudiera entonces también compartir con los de la casa. Entonces era una norma de cortesía que cuando alguien llegara, el anfitrión proporcionara quien limpiase. ¿Por qué? Porque cuando ellos comían, vuelvo y digo, hoy por hoy nosotros tenemos las mesas y las sillas para sentarnos a comer, pero ¿cómo se comía en aquella época? Y es más, hoy por hoy hay culturas del Oriente que comen en el suelo, ¿sí? Comen en el suelo. Entonces ellos comen en el suelo y los pies quedan ahí. Ellos comían como recostados sobre el brazo. Entonces comida con pies ahí sucios o polvorientos es como usted hoy llegar a la casa, quitarse los zapatos y colocarlos sobre la mesa y usted empezar a comer. Entonces ellos lo que hacían, ¿cierto?, era que lavaban. ¿Quién realizaba esta tarea en estas casas? Los siervos, o sea, los esclavos, eran los que hacían esto. Pero esta tarea era tan humillante que aún si en una casa había un judío que era siervo, ni a ellos se le estaba permitido, ¿cierto? Si era un judío que había sido vendido como esclavo, ni a ellos se le estaba permitido hacer esta labor, porque para los rabinos lo consideraban demasiadamente bajo esa labor. O sea, para ellos eso era algo degradante, era algo totalmente humillante. Tanto era así que si usted va a Juan 1:27, en Juan 1:27, Juan el Bautista señala la bajeza ante el Señor cuando él declara en este versículo 27, dice: este es el que viene después de mí, el que es antes de mí, del cual yo no soy digno de desatar la correa del calzado. ¿Sí? Entonces eso es lo que nos muestra a nosotros, esto entonces nos lleva a entender por qué lo que Jesús va a hacer aquí por los suyos, teniendo entonces en cuenta todo este trasfondo, ¿correcto? Entonces, allí en medio de la cena, estaba Jesús con sus discípulos, pero sus discípulos les dio por decir quién era el mayor de ellos. Ellos estaban muy ocupados decidiendo quién de ellos, ¿cierto?, era el mayor. O sea, allí era como una cena de altos funcionarios del reino por llegar. Eso es como ellos se sentían, ¿sí? Y estaban buscando quién de ellos iba a ser el gerente. Entonces, allí en medio de ellos habían pies mugrientos. Y a la vista de ellos estaba la jarra, estaba el platón, estaba lo que normalmente habían en las casas para poder lavar los pies. Juan nos va a narrar a nosotros de forma muy detallada lo que va a pasar aquí. Entonces, todos muy posiblemente miraban la toalla, el jarrón y el platón, y ninguno se animaba a lavarlos. Porque si ellos estaban buscando quién iba a ser el más importante de ellos, imagínense ellos levantarse a hacer eso. Entre ellos no había ningún problema que alguno de ellos le lavara los pies al maestro. Pero que el maestro le lavara los pies a ellos eso sí no se lo esperaban. ¿Cierto que no? Eso ellos sí no se lo esperaban. Entonces, así que cuando Jesús se levantó de la cena, Juan narra detalladamente. Y esto nos muestra que fue una acentuación tensionante por la forma en cómo él nos da los detalles, porque los detalles no se olvidan cuando hay una situación que lo ameritan, como donde hay una cierta tensión. Él nos dice: se levantó, se quitó el manto, tomó una toalla, se la ciñó, le puso agua, cogió el librillo, le puso agua y comenzó a lavar los discípulos y a enjuagarlos. Mire, Juan narra como por escenas lo que Jesús está haciendo. O sea, entonces yo creo que usted se imagina lo que ellos, la mirada entre ellos, cómo él lo va a hacer, cómo es posible que él vaya a hacer esto que es tan humillante, ¿sí? Pero ¿quién
habría sido el primero que le lavaron los pies? La palabra de Dios a nosotros no nos narra quién le lavaron los pies. Pero muy posiblemente estaban en shock de lo que Jesús estaba haciendo en ese momento. ¿Sí? Pero, para la gloria de nosotros, para la gloria de Dios y para bien de nosotros, sucedió que llegaron a Pedro, ¿cierto? Y Pedro tenía una característica, ¿cierto? Y la característica de Pedro es que él tenía una incapacidad de quedarse callado, ¿sí? Y Pedro, Juan 13:6 nos dice, entonces vino a Pedro. Él empezó a lavar, pero entonces vino a Pedro. Y Pedro le dijo, Señor, ¿tú me lavas los pies? Lo que quiere decir Pedro ahí es, Señor, ¿tú a mí me vas a lavar los pies? Eso no puede ser. De seguro, ninguno de ellos, dije yo, tendría problema en lavarle los pies al maestro. Pero que el maestro se los lavara a ellos, ahí había un problema. Ellos, que cualquier otro de ellos se los lavara está bien, pero que el Dios, el Mesías, el Cristo, el Kyrios, el Rabí, el maestro de nosotros, sea el que lo haga, eso no está en la mente de ellos. Porque ellos estaban, entonces, si estaban enfrascados en la grandeza de ellos en el reino de los cielos, ahora es el Señor el que está cumpliendo una función despreciable para ellos. Y el Señor está humillándose delante de ellos. Por eso, entonces, Pedro no lo puede aceptar por lo que significaba esto para ellos. Y yo creo que si nosotros miramos esto, nosotros hoy podemos decir fácilmente que nosotros amamos. Pero yo sé que hay muchas cosas que usted y yo no hacemos porque nos falta amor. El verdadero amor es sacrificial. El verdadero amor se humilla a pesar de cualquier cosa que usted vaya a pensar. Sí, porque es que un verdadero amor. Y el amor que Dios tiene por nosotros es un ¿qué? Un verdadero amor. Entonces el Señor de forma amorosa le va a responder a Pedro en el versículo 7. ¿Qué le dice? Respondió Jesús y le dijo, lo que yo hago, Pedro, tú no lo comprendes ahora, mas lo entenderás después. ¿Sí? Lo entenderás después. Aquí entonces el Señor le está diciendo es, sin ser limpiado por mí, no puedes sentarte a la mesa. Lo que yo estoy haciendo ahora, tú no lo entiendes, pero lo vas a entender después. Ahora en el 8, ¿qué es lo que él dice? Pedro le dijo, no me lavarás los pies jamás, le dice Pedro. O sea, esa labor que tú estás haciendo, yo no puedo aceptar tal humillación de parte tuya para un beneficio mío. No lo puedo. Y por eso le dice, pero ¿qué le va a decir el Señor a lo que Pedro le está diciendo a ese jamás? Jesús le respondió, Pedro, si no te lavare, no tendrás parte conmigo. Pedro, si tú no permites que a través de la humillación que yo estoy haciendo, de limpiarte los pies para que te puedas asentar a la mesa conmigo, no vas a aceptar lo que viene más adelante. Sí, ya vamos a mirar lo que viene más adelante. Y claro, esa respuesta del versículo 8 a Pedro le dolió. A Pedro le dolió cuando le dice, no tendrás parte conmigo. Porque la verdad, Pedro, por lo loco que fuera, por sus salidas en falsos que pudiera tener, era una persona que amaba al Señor. A Pedro le dolió esto porque por encima de cualquier cosa que tuviera Pedro, de incapacidad o de orgullo, Pedro sabía que solo ese hombre que estaba al frente de él, en él estaba su vida. Recordemos lo que Pedro le dijo a Jesús en Juan 6, 67 y 69. Cuando Jesús habló acerca de su ministerio y el evangelio que él venía a predicar. Dice que muchos lo abandonaron. Muchos dijeron, dura palabra es esta. Y se retiraron. Y Jesús se vuelve a los suyos y les dijo entonces Jesús a los 12, ¿queréis acaso iros también vosotros? 68.
Y le respondió Simón Pedro: Señor, ¿a quién iremos? Tú tienes palabra de vida eterna, y nosotros hemos creído y conocemos que tú eres el Cristo, el Hijo del Dios viviente. Pedro lo entendía. Así tuviera su incapacidad, su orgullo, a veces fuera tosco, Pedro lo entendía. Y ahora entonces Pedro va a decir: ¿cómo es la cosa que si no me dejo lavar los pies, tú me dices que no va a tener parte contigo? Así que ante esta advertencia que el Señor le hace, esas ínfulas de dignidad desaparecen en Pedro y se pasa al otro lado. ¿Qué dice Pedro en el 13:9? Ah, no, Señor, si la cosa es así, entonces báñame completico, ¿sí? No solamente mis pies, sino mis manos, mi cabeza, mejor dicho. Dígame, todos nosotros tenemos que estar agradecidos con Pedro, eternamente agradecidos por ese incapaz de controlar la lengua, por ese imprudente, por ese sanguíneo, porque gracias a Pedro, con su incapacidad de estar callado, gracias a él podemos entender una verdad profunda de lo que este acto de humillación del Señor significa, ahí en el lavatorio de los pies. Una verdad de nivel teológico muy profundo, y que hoy con la ayuda de Dios lo estamos estudiando y lo estamos profundizando. El Señor le ha dicho, vamos a mirar cuál es la enseñanza. El Señor le ha dicho a Pedro, versículo 8: si no te lavare, no tendrás parte conmigo. Si no aceptas, el Señor lo que le quiere decir es: vea, Pedro, si tú no aceptas que te lave los pies, porque te parece una actitud muy humillante, una actividad muy humillante, no podrás aceptar la humillación de que yo fuera crucificado por ustedes. No quería que se humillara, él no quería que se humillara a su maestro, pero le era necesario. Le era necesario. Entonces, muy importante, este acto de humillación del Señor, que el Señor realizó, quería ejemplizar Jesús, este acto que estaba haciendo Jesús, humillándose, lavándole los pies a sus discípulos, quería ejemplificar el acto de humillación que solo horas después haría y los beneficios que traería a los suyos. Por eso le dice el Señor: lo que estoy haciendo ahora tú no lo entiendes, ¿sí? Lo que Jesús está diciendo es: si usted cree que me humillo mucho en lavarte los pies y no quieres aceptar la labor que estoy haciendo, no vas a aceptar entonces cuando tu maestro esté colgado en un madero. Y ahora entonces es entender qué significa morir en un madero. Morir en un madero era como morían los peores hombres del mundo en aquella época. Morir en una cruz era humillante. Morir en una cruz era humillación, era de un delincuente. ¿Qué le dice cuando a Jesús lo crucifican? Uno de los que está ahí al lado le dice: nosotros por lo menos lo merecemos, porque somos ¿qué? Malhechores. Pero este no lo merece. Pero Jesús dejó que se humilló y abrazó esa cruz. Así entonces, como este acto de lavar los pies era humillante, él tenía que ir y abrazar también esa cruz. Pero solo aquellos que son lavados, así como el lavador de los pies, solo aquellos que son lavados por el Señor, por la sangre derramada en la cruz, tienen parte con Él. ¿Sí entendemos este pedazo? Él se humilla y lava los pies. Él se humilla en la cruz. Y ya no es con agua que nos lava, sino ¿con qué? Con sangre. Y con su sangre Él borra nuestros pecados. A lo que entonces Pedro le va a responder a él, dice:
a lo que Pedro le dijo, el Señor le va a responder en el versículo 10. ¿Qué dice el versículo 10? Cuando él dice, báñenme entonces todo. Jesús le dice, el que está lavado no necesita sino lavarse los pies, pues está todo limpio, y vosotros limpios estáis, aunque no todos. Estamos hablando de ese no todos, ¿de quién es? De Judas. Familia, la muerte del Señor en la cruz, por amor a nosotros, nos ha colocado en una posición de la cual nunca caeremos. Somos justificados delante de Dios gracias a la obra de Jesucristo. El Padre el Padre nos ve a través de la obra de su Hijo y nos dice, aprobado eternamente. La salvación no se pierde. Hemos sido justificados delante de Dios. Nunca nos caeremos. Él nos ha colocado en una posición que nunca la perderemos. Estamos limpios por la sangre del Señor, porque Él nos ha limpiado con su sangre. Pero esta petición loca de Pedro, de lavar manos, cabeza, cuerpo, nos trae esta enseñanza a los que le pertenecemos a Él. Hay una enseñanza más. El Señor le dice, si tú ya eres mío, ya estás limpio, porque has sido limpiado a través de la palabra. Pero Él dice, pero si tus pies se tienen que lavar. ¿Qué enseñanza nos trae ese? Que en el caminar, en este mundo caído, nos ensuciamos los pies. Y necesitamos a diario venir para nosotros ser limpiados. Entonces aquí no nos está hablando en torno a nuestra salvación, sino que nos está hablando en torno a nuestra santificación. Primera de Juan 1:9, ¿qué dice? No lo sabemos de memoria. Si confesamos nuestros pecados, Él es fiel y justo para perdonar nuestros pecados y limpiarnos de toda maldad. ¿Sí? Entonces, aquí estamos sacando dos verdades muy importantes en estos versículos desde el 7 al 11. La primera, que la humillación de Jesús en su obra de vida y muerte nos limpia. Y la limpieza permanente de la justificación frente a la limpieza diaria de la santificación. Nos es necesario, ¿cierto? Entonces, que la humillación de Jesús haya sido en esa cruz para que por su sangre nosotros hayamos sido comprados. Y que nos ha dado una limpieza permanente, pero que tenemos que estarnos limpiando nuestros pies todos los días porque vivimos en un mundo caído. Aunque de gran importancia todo lo que hemos visto hasta ahora, ¿cierto? No eran las verdades principales que el Señor buscaba comunicar. Esto de el humillarse, ¿cierto? No era la verdad principal, pero gracias a lo que Pedro habla, el Señor entonces, a los cuestionamientos de Pedro, entonces Él nos ha mostrado esto. ¿Cuál era entonces el principio más importante que Jesús quería enseñar a sus discípulos? La enseñanza más importante era que en su reino, en el reino de los cielos, el más grande, el más importante, es aquel que ama teniendo como principio la humillación. En otras palabras, teniendo amor por los otros, un amor sacrificial. Cónyuges, esposos, esposas, ¿usted tiene un amor así por su esposo? ¿Usted tiene un amor a punto de humillación por su esposa? Tenemos que entender, y lo hemos explicado varias veces, en el reino de los cielos todo funciona diferente, al revés. Aquí, ¿quién es el que lava los pies? El esclavo, el de menor rango. En el reino de los cielos el Señor quiere enseñarnos, Él sería el que más rango puede tener en el reino, el que más tiene en el reino de los cielos. Y como principio es de que el que ama es el que se humilla, el que se humilla. Y ante un acto de humillación del Señor, solamente hay un camino para todos aquellos que le pertenecen a Él. Juan 13 al 15.
¿Qué nos dice a nosotros la palabra de Dios? La única respuesta posible al amor de Cristo es lo que Él nos dice. Vosotros me llamáis maestro y Señor, y decís bien, porque lo soy. Pues si yo, el Señor y el Maestro, he lavado vuestros pies, vosotros también debéis lavaros los pies los unos a otros. Porque ejemplo os he dado, para que como yo os he hecho, vosotros también hagáis. Aquí el Señor es la enseñanza principal. Dice, yo el Maestro, yo el Señor, sí, yo lo soy. Yo soy, Él ya ha dicho que Él es el Hijo de Dios, Él es el Cristo, Él es el Mesías, Él es el ungido, el apartado, Él es el de mayor rango. Yo, siendo Maestro, he lavado vuestros pies. Vosotros también debéis lavar los pies los unos a los otros. No se coloquen a pelear aquí quién es mayor. En el reino de los cielos, el mayor es el que más sirve, es el que más se humilla. Nosotros tenemos que entender que como cristianos nos debemos entender que la humillación es la mejor muestra de amor que debe primar en otros. El Señor nos ha llamado a ser humildes. En nosotros no puede haber soberbia, en nosotros no puede haber estratificación, en nosotros no puede haber que este es rico, que este es pobre, entonces a este lo trato mejor y al otro lo trato peor. Tenemos que entender que estamos llamados a servir, estamos llamados a humillarnos, porque la humillación de aquel, del más grande, nos ha dado vida eterna a ti y a mí. Amén. Coloquémonos en pie, vamos a orar. Hoy como hemos estado en ayuno, ¿cierto? Los que han estado en ayuno, vamos a compartir la Santa Cena. ¿Está lista? Vamos a compartir la Santa Cena. La Santa Cena, el Señor nos dice en su palabra que debe ser tomada dignamente. ¿Sí? El Señor dice que nosotros no la debemos de tomar con glotonería, no la debemos de tomar con pecado, no la debemos de tomar con impureza, debemos de tomarla, ¿cierto?, limpiamente. Entonces, por eso, usted en medio de un acto de constricción propia, usted mismo toma la decisión si usted recibe la Santa Cena del Señor y recordemos lo que Él ha hecho por nosotros. Entonces, vamos a orar por el tema y mientras estamos orando por el tema, van repartiendo la Santa Cena que ya ahí está llegando. ¿Listo? Entonces, vamos a orar, concéntrese. ¿Dónde está Camilo? Camilo, ¿cómo va a ser? ¿Va a ser allá? Orémosle al Señor, démosle gracias a Dios por este día, démosle gracias a Dios por su palabra, gracias por lo que Él nos enseña a través de lo que es el verdadero amor. Un amor que no busca ser atendido, sino más bien atender. Un amor que no busca el bien propio, sino el bien de los demás, el bien común. Hoy en día, cuando hablamos de amor, no hay mayor amor que el que nos tenemos muchas veces nosotros mismos. Y por esa búsqueda de ese amor de nosotros mismos, es que muchas veces nosotros dejamos de un lado las cosas de Dios, porque van en contra de lo que yo quiero para mí mismo en mi egoísta corazón. Mi buen Dios, ayúdanos a entender, Señor, que tú nos llamas, Señor, a glorificarte a ti. El darnos para ti, Señor. El darnos para los demás, Señor. El entender que somos un solo cuerpo. Los creyentes somos un solo cuerpo. Y todos debemos de trabajar los unos para los otros. Señor, llévanos a decir, Señor, no solamente de palabras que nos amamos, llévanos a hacerlo, Señor, como Cristo nos enseñó. No solamente les digo, ámense los unos a los otros, sino que Él nos amó hasta el fin, Señor. Y nos amó tanto que se entregó y aceptó esa humillación
de la cruz para que por su sangre nosotros fuéramos aceptos delante del amado. Gracias te damos, Señor, por tanto amor que tú nos has dado. Un amor desmedido, pero un amor que Él espera que sea correspondido. Un amor que muestre obediencia, un amor que muestre sujeción, un amor que muestre hambre y sed por ti. Gracias te doy, Dios, por todo lo que tú nos muestras. Gracias porque en tu palabra es viva, en tu palabra hay riqueza, Señor. Y hoy podemos entender, Señor, que esa sangre de Cristo Jesús en la cruz nos ha limpiado. Y por eso entonces vamos a compartir la Santa Cena. Vamos a compartir la Santa Cena también del Señor y recordando maravillosamente lo que hoy venimos también estudiando en este pasaje que hoy vimos, en cómo en la Pascua se celebraba que había un cordero que moría y libraba al pueblo de muerte. Tú y yo, cuando nos reunimos para celebrar de que Cristo Jesús no solamente murió, sino que Cristo Jesús resucitó y que su resurrección es la muestra de que la ofrenda fue acepta delante del Padre. Hemos sido perdonados, hemos sido limpiados por la sangre de Cristo Jesús. Por eso yo lo invito, porque el Señor dice, la palabra de Dios, porque yo recibí lo que también os he enseñado, que el Señor Jesús, la noche que fue entregado, tomó pan. Toma el pan, ese pan que representa el cuerpo, ese pan que representa el cuerpo de ese cordero. Nosotros debemos comer, como en la Pascua ellos tenían que comer del cordero. Este pan representa el cuerpo de Cristo Jesús que nosotros debemos comer. Y habiendo dado gracias, lo partió y dijo: tomad, comed, esto es mi cuerpo que por vosotros es partido. Hacer esto en memoria de mí. Y hoy nosotros partimos este pan y lo compartimos, porque sabemos que ha sido partido para bien de nosotros. Comamos del pan. Asimismo, tomó también la copa. Esa copa que él tomó, después de haber cenado el pan, tomó esta copa, diciendo: esta copa es el nuevo pacto en mi sangre. Hacer esto todas las veces que la bebieres en memoria de mí. Usted y yo tomamos de esta copa que representa la sangre, que al tomarla es como ha sido untada en esos dinteles, y que sobre nosotros no puede pasar el ángel de muerte, porque la sangre de Cristo está en nosotros. Tomemos de la copa. Y a tu mesa me acerco, tu copa quiero yo beber. Cristo, he venido a adorarte hoy y tu calvario a recordar, tu amor en la cruz y el misterio de tu muerte en mi lugar. Hoy recordamos tu sacrificio, Señor, al celebrar tu santa comunión. Recordamos tu incomparable amor que nos ha dado tu perdón. Recordamos. Sí, Señor, hoy recordamos, Señor.
Hoy recordamos, Señor, aquella noche que fuiste apresado y todo lo que viviste, Señor, todo lo que sufriste, cada gota de sangre, tu cuerpo que fue macerado, Señor, golpeado, y luego fue crucificado, y esa sangre nos ha limpiado, y ahora hacemos parte del nuevo pueblo, el pueblo de Dios. Te damos gracias, Señor, y nos quedamos en tu presencia, en el nombre poderoso.